Presentamos Geopolítica en RCR. Gracias, Abraham, por estar esta noche aquí. Creo que hace 2 años que no habíamos conversado, pero eres un poco caserito de Red de Comunicación Regional, porque también he visto, creo que 2 entrevistas o más con Sí. Pedro Gamio, que es un viejo amigo, colega, un excelente abogado. No, Manuel, a ti gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo sobre todos esos temas de geopolítica que estás haciendo, creo, una labor interesante porque estás generando una cultura que es importante, una cultura de geopolítica, sobre todo en nuestras autoridades, creo yo, ¿no? Así es. Bueno, estamos con Abraham Lescano, coronel en retiro de la Fuerza Aérea Peruana, dedicado a asuntos de geopolítica. Él está trabajando en este momento en el mundo estatal. ¿Estás en el Ministerio de Defensa ahora o estás en otra posición? No, estuve en salud y acabo de salir, ahora sigo en la ONG, en REAL, en la red de expertos en Háblanos un poco de la red, por favor. Claro, REAL es una ONG que está inscrita en Estados Unidos, tenemos presencia en más de 12 países del continente y en España, con una red de profesionales distribuidos en todo el continente, de diferentes áreas, ¿no? Evidentemente hay un grupo de militares, hay abogados, mujeres, varones, hombres, mujeres, todo es un grupo que estamos bien ubicados estratégicamente en varios países de la región, ¿no? Y una de nuestras metas es desarrollar temas de investigación y cultura en los ámbitos de la seguridad, la defensa, el desarrollo y la democracia. Justamente ahora, por coincidencia, 3 peruanos estamos trabajando en unos webinars que hemos hecho sobre gobernanza anticipativa, que están orientadas a ser la base de un centro de pensamiento estratégico que estamos trabajando, ¿no? Lo hemos hecho en esta primera oportunidad 3 peruanos, pero que esto van a participar profesionales de la red que están distribuidos en todo el continente y otros invitados que en algún momento estoy seguro que también te vamos a molestar para que compartas con nosotros todas esas experiencias que tienes. Participar con ustedes para mí es un gusto, un honor. He entrevistado a otra persona que tú me habías recomendado de Bolivia. Sí, él es nuestro CEO, Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, bien conservador el hombre, sí. ¿no? Pero no, tanto Red de Comunicación Regional como este programa no es un programa partidista, es un periodismo serio, es un periodismo pluralista que se basa en hechos, en evidencias y no en posiciones subjetivas, menos aún fanáticas. Entonces aquí participan personas, en mi programa en particular, en geopolítica, como en el otro programa, Zoom Político, los días viernes, personas que tienen distintos puntos de vista, pero que todas tienen en común su seriedad. Correcto. Y el hecho de poder aportar elementos de juicio sobre asuntos complejos en las que nadie puede pretender, salvo los fanáticos o los que responden a un interés, ya sea ideológico o del bolsillo, que es comprensible también. Eso, no lo estoy censurando, no lo estoy descartando, pero estoy comprendiendo que hay personas que tienen esas desviaciones, esos sesgos que son de intereses materiales y no materiales, pero todos tenemos ese punto de vista. El punto de vista que yo sostengo acá no es de hoy. Yo empecé a trabajar en estos temas desde joven, por el hecho de que cuando era joven fui afiliado al Partido Demócrata Cristiano y teníamos actividad en la juventud del Partido Demócrata Cristiano. Y el partido tenía una comisión de plan de gobierno. Era la época en que estaban juntos tanto la derecha del partido, Bedoya Reyes, Alaiza Grundi, Polar, el senador Polar, gente de mucho peso, muy respetable, muy seria, como también gente hacia la izquierda, Valentín Paniagua, Enrique Bernales, Rolando Ames, Francisco Guerra, toda una generación que después unos han estado en Izquierda Unida y otros se han ido directamente a la derecha, ¿no? Que es el caso del Hace una época de oro posiblemente para la política, ¿no? Porque había doctrina política, había un pensamiento político. Y teníamos una relación muy franca de conflicto en momentos, pero también de cooperación, de entendimiento, de diálogo con el APRA. El APRA, que en esa época empieza a formarse el APRA rebelde. Correcto. ¿No? Que van hacia la izquierda y terminan algunos en el MRTA. Después el movimiento social progresista, que nadie se acuerda,
que no llegó a ser partido, sino movimiento social progresista, con gente extraordinaria. Para citar dos nombres: el economista, ingeniero de profesión, Jorge Bravo Bressani, a quien le debo lo que he aprendido a comprender la economía, no a ser economista, sino a entender lo que es la economía. Y el otro, el filósofo Augusto Salazar Bondi, un peso pesado del pensamiento latinoamericano, pero con todos ellos teníamos reuniones, también con la gente de Acción Popular, con el propio Belaunde y con otras personas de Acción Popular, que eran lo que posteriormente fue Acción Popular Socialista. Entonces, distintos puntos de vista, con jóvenes profesionales de Acción Popular, muy buenos planificadores, que trabajaban todos no por la vara de la amistad, sino todos por concurso en el servicio público, desde los más viejos, desde antes de Belaunde, y los de mi generación ya a partir de Belaunde. Pero había un detalle además, que en esa época existía el Partido Comunista Peruano, y también con el Partido Comunista Peruano teníamos encuentros, desencuentros, y dos cosas más, que tienen que ver con lo que vamos a conversar ahora. Por eso me estoy extendiendo, y no para que mis amigos se enteren de lo que yo era, sino que lo que uno ha sido o uno es, tiene que ver con el tema. Dos cosas. Una, las escuelas políticas. Todos los partidos tenían sus escuelas políticas y ninguno recibía dinero del Estado. Unos recibían el dinero de Moscú y otros recibíamos el dinero del Vaticano. Esa es la realidad. Y luego el APRA también recibía el dinero de los sectores de la AFL-CIO en su periodo de ayornamiento hacia el centro derecha, el APRA, donde también se mantenían otra gente en el centro izquierda del APRA. Esa es una cosa muy importante que hoy día no existe, porque eso que se recibe del Estado para que los partidos preparen a su gente simple y llanamente no existe. Se lo roban, lo pierden, no sé qué hacen. Borro la palabra roban. No sé qué hacen. Pero no se emplea en formar una generación de políticos. Absolutamente. Bueno, en ese periodo que va del 60 al 80, había escuelas políticas, y en particular, y yo nunca he sido partícipe del turismo político, sino de la actividad profesional de investigación en institutos de investigación internacionales de la democracia cristiana, de algunos partidos socialistas que nos invitaban, también de otros partidos de derecha que nos invitaban. Y el otro elemento, estos partidos tenían comisiones de plan de gobierno. En la comisión de plan de gobierno del Partido Demócrata Cristiano era un centro importante. Ahí estaba uno de los fundadores de la geopolítica peruana, Civil. Ahorita se me fue el nombre, pero cosas que ocurren por la edad. Pero además también habían marinos en situación de retiro, militares en situación de retiro, policías en situación de retiro, y de ellos sí, ahorita me acuerdo el nombre, de el general Juan Bocio Collas, que fue uno de los fundadores del Servicio de Inteligencia Nacional en los años 50. Con eso entramos al tema. Y el tema central es pedirle a Abraham, y ya después me voy a acordar el nombre de este importante personaje de la política, del derecho y de la geopolítica peruana, que además era parte del grupo de los 7 sabios de la OEA, pero me pasa esas cosas a veces que uno olvida, y mejor no hacerse traumas y recordarlo después. Bien, hoy día recibía, por ejemplo, una revista que dice Geopolítica. Lo que informa es lo que llamamos el tipo de información política actual, que tiene que ver con las 3 modalidades de inteligencia que tenemos y que tú nos vas a explicar bien claramente. La inteligencia histórica del pasado, que es muy importante; la inteligencia actual, que mucha gente la confunde con recortes de periódico que compiten los servicios para hacerle llegar a sus jefes a ver quién llega primero con la noticia del periódico. Por lo menos así era mucho tiempo antes. Hoy día, como no estoy en el Estado, no puedo decir que sea así exactamente. Debe ser el uso de la búsqueda por redes. Y la tercera, la inteligencia pasada, presente, y la inteligencia sobre el futuro, llamémosle predictiva,
prospectiva, proyectivo, evaluativa, con distintos y esto es universal, existe en la China, en la Unión Soviética. Y por último, te voy a pedir que nos des ejemplos y que nos precises el otro tema. La gente confunde, cuando dicen inteligencia piensan en lo militar. Bueno, si hacen inteligencia del pasado, del presente y el futuro, es desde el punto de vista de la misión que tiene el Instituto Militar y es su responsabilidad desde el nivel más alto hasta los distintos escalones. Si alguien da unos datos sobre el problema, vamos a decir, minero, también pueden hacer inteligencia y la hacen, pero es también sectorial. No es la inteligencia nacional que viene a ser la conjunción de lo interno, sectorial o territorial con lo externo. Entonces, coméntanos esto porque mucha gente confunde tres cosas que son relacionadas pero distintas. Sí, efectivamente. Tienes la palabra. Como tú bien lo aclaras, todavía hay mucho misterio y se ha hablado, hay cosas que no son correctas en inteligencia. ¿No? Se ha creado, lamentablemente, después de la década de los 80, que creo funcionaron muy bien las agencias de inteligencia, pero se empleó mal la inteligencia y generó una mala imagen que hasta el día de hoy nos ha arrastrado. Y hoy día también hay una oferta académica de muchas instituciones que quieren vender la actividad de inteligencia sin ir a las bases de lo que es realmente la inteligencia, ¿no? La inteligencia nace, como muchas actividades en el ámbito militar, porque desde que el hombre existía tenía la necesidad de saber contra quién se iba a enfrentar, en qué terreno, en qué condiciones, qué capacidades tenía. Entonces nace en el ámbito militar y se institucionaliza en el ámbito militar, evidentemente, pero no es una actividad solamente de militares. Es más, es una actividad que hoy más que nunca requiere el concurso de diferentes profesiones, porque el análisis de los fenómenos que van pasando son multidimensionales, ¿no? Y abarcan muchos campos. Y, por ejemplo, perdóname, un libro, El shock del futuro, el Future Shock, de Alvin Toffler, es un libro que trata sobre el futuro. Sobre el futuro, ese es su énfasis. Correcto. O sea, es un aporte de inteligencia por una personalidad que ha pertenecido a varios think tanks, pero eso, con todo el valor que tenga, no es lo que llamamos inteligencia nacional del Estado. Correcto, ¿no? Acláranos eso. Cuando la inteligencia trabaja con informaciones, con datos, que es la materia prima, y lo que hace es integrar todas esas informaciones que puede ir recogiendo para responder a las interrogantes o incógnitas que pueda tener un decisor, ¿no? La inteligencia se produce para un decisor. En el ámbito militar buscamos información sobre lo que podría ser una amenaza militar de otro país, qué capacidades tiene, qué adelantos tecnológicos tiene, cuáles son sus dispositivos de combate, todo. Y las agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas producimos inteligencia en el ámbito militar. Pero a nivel nacional está la Dirección de Inteligencia Nacional, que es el que produce inteligencia estratégica nacional, va más allá del ámbito militar. Posiblemente en muchos casos, muchos de los que han trabajado ahí, los directores provienen de las Fuerzas Armadas o de la policía, porque lamentablemente no hay escuelas por el momento civiles, por decirlo de alguna manera, no se enseña en las universidades la carrera de inteligencia como ya sucede en otros países. Y solamente se dan en las escuelas militares o en la misma dirección, salvo hoy día que el CAEN ya hace unos años atrás está realizando una maestría en inteligencia estratégica que abre una ventana para profesionales de diferentes áreas puedan ingresar. Para información de nuestros amigos, y yo sé que tú sabes esto, pero permíteme decirlo para información, los últimos días del segundo belaundismo, del año 84, antes de la Navidad del 84, se aprobó un decreto legislativo que creaba el Sistema de Inteligencia Nacional, el Servicio de Inteligencia Nacional y la ESIN, la ESIN, Escuela de Inteligencia Nacional del Perú. Y el presidente del sistema, que en ese caso era presidente del Consejo, con un presidente, era el almirante Rocha Mujica, mi compañero de promoción del Centro de Altos Estudios Militares de la promoción de 1979. Y él me invitó a participar en el secretariado del Consejo, en el equipo de profesionales del Consejo. Antes yo había, con otros amigos de la época, de los años 70, 60, 70, habíamos estado cerca a otros directores de los servicios de inteligencia con la legislación que venía en los años 50. Y finalmente no me pareció apropiado para mí, ¿verdad? Entonces me convertí en uno de los profesores fundadores de la Escuela Superior de Inteligencia Nacional, que además trabajábamos en un espacio que nos había concedido en Las Palmas la Fuerza Aérea.
Pero yo no sé si existe ahora Escuela Nacional. Hasta ahora. Nacional. Sí, claro. La Dirección de Inteligencia Nacional, que es la cabeza de todo el sistema de inteligencia nacional, tiene una escuela, la Escuela de Inteligencia Nacional, que hoy está a cargo de un almirante, y es la que da cursos para toda la comunidad de inteligencia o personas que están trabajando en algún estamento del Estado, que lo seleccionan y estudian varios cursos, ¿no? Desde los cursos básicos de inteligencia hasta los cursos de analista o inteligencia estratégica. Sí existe, pero para ir respondiendo a lo que tú me preguntabas inicialmente, doctrinariamente, los fundamentos teóricos que nos enseñan acá y en la mayoría de países sobre inteligencia, nosotros la clasificamos a la inteligencia de varias formas, ¿no? Una es por el campo. A veces decimos que hay inteligencia económica, política, psicosocial y militar, que es donde estamos nosotros. También la clasificamos por inteligencia, de acuerdo a quién va a ser el que va a utilizar la inteligencia en inteligencia estratégica, operacional y táctica, que es lo que empleamos mucho en el ámbito militar, ¿no? Pero táctica, también los empresarios sí, también claro, tienen inteligencia ahora táctica, también, ¿no? Por eso, todo eso se adaptó perfectamente a la parte de día comercial, civil, ¿no? Esa inteligencia táctica lo solo empleamos para las operaciones, la operacional es para el planeamiento de las operaciones y la estratégica evidentemente para ver el macro en donde nos vamos a desenvolver. Y hablábamos también de una inteligencia básica, lo que tú mencionaste es actual y predictiva. La básica es la que ya se ha producido en un momento dado, no varía en el tiempo y nos sirve como una fuente bibliográfica. Sí. La actual es la que se está dando en este periodo, ¿no? Que se está dando en este momento, no quiere decir, no es una noticia, es producir inteligencia de lo que está pasando en riesgos, amenazas a la seguridad nacional, regional, mundial, en un periodo determinado de tiempo. Y la predictiva, que es en realidad el kick del asunto de inteligencia, porque la razón de inteligencia es prever qué es lo que va a pasar. Así ¿no es es. cierto? Esa es la pepa, como dicen los periodistas, de la información, la inteligencia estratégica. Abraham, vamos a un corte ahorita y luego nos das ejemplo de lo último que acaba de decir para que todos estemos mejor informados sobre este asunto alrededor del cual o sobre el cual hay bastante confusión. Vamos al corte, por favor. ¿Las preguntas de comprensión lectora te hacen dudar durante el examen de ascenso docente? Muchas veces no basta con leer. La clave está en comprender, analizar e interpretar correctamente cada texto. Por eso, Derrama Magisterial presenta el Maratón de Comprensión Lectora, diseñado para fortalecer una de las competencias más importantes del proceso de ascenso docente. Aprenderás estrategias prácticas, resolverás ejercicios similares a los del examen y desarrollarás mayor seguridad para responder correctamente. Participa desde cualquier lugar del país, accede a clases en vivo, grabaciones y material digital para reforzar tu aprendizaje. Inscríbete hoy y prepárate con una capacitación especializada que te ayudará a enfrentar el examen con mayor confianza. 60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. ¿Sabes cómo la minería puede cambiar el futuro del Perú? Cuéntalo con creatividad y participa en el Premio Nacional de Minería Escolar 2026. Si estudias primaria o secundaria, elige tu categoría: cuento, teatro, maqueta o proyecto de responsabilidad social y ambiental en acción. Inscripciones abiertas hasta el 28 de agosto. Gana laptops, tablets y premios en efectivo para ti y tu colegio. Inscríbete en iimp.org.pe. Premio Nacional de Minería Escolar 2026. Tu idea puede ganar. Organiza Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. La comprensión lectora es una competencia que fortalece tu desempeño profesional y tu preparación para el ascenso docente. En el Maratón de Comprensión Lectora aprenderás estrategias prácticas para comprender mejor los textos y afrontar con mayor seguridad la evaluación. Con ejercicios, casos prácticos y el acompañamiento de un especialista, fortalecerás una competencia clave para tu desarrollo profesional. Prepárate desde donde estés y desarrolla herramientas que te acompañarán más allá del examen. Inscríbete hoy y fortalece tu comprensión lectora con Derrama Magisterial. 60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar.
Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Retomamos con Abraham Lescano. Gracias, Abraham. Adelante, expláyate. Claro, como yo te explicaba, en el ámbito de la inteligencia básica es la que ya hemos producido. Por ponerte un ejemplo, hoy día producimos inteligencia en el ámbito militar de una base militar. Esa base no se va a mover, no va a cambiar la orientación de su pista y se convierte en una inteligencia básica como una especie de fuente bibliográfica para consultar. Hay una inteligencia actual que es la que estamos trabajando en este momento. Por poner ejemplo, en el BRAE, ahorita están buscando información de qué están haciendo estas organizaciones o estos remanentes que quedan de Sendero vinculados al MRTA. Frente interno. Ese es el frente interno y en el frente externo, ¿no? La inteligencia se trabaja en ambos lados. Es más, cuando nace, en muchos países la orientan hacia el frente externo, pero en la práctica, países como el nuestro hemos tenido por necesidad de enfrentarla también al ámbito interno, ¿no? Las Fuerzas Armadas seguimos produciendo información en el ámbito interno por los riesgos y amenazas, principalmente las actividades vinculadas al terrorismo, al narcotráfico y posiblemente hoy día también a todo lo que es el crimen organizado. Sí, eso que tú dices es muy importante, amigos. Personalmente y otros ciudadanos ya mayores como yo tenemos una opinión bastante reflexiva, bastante crítica, pero responsable, no fanática, sobre el producto de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, porque después ese modelito trató de aplicarse a otros casos, al caso de Bagua y otros más. Correcto. En el extranjero también trabajé como consultor en la Comisión de Verdad y Reconciliación de Honduras, siguiendo esa pauta, ese modelo, y una de las cosas que yo he observado como un déficit de dos cosas, de información y de interpretación, que son dos cosas relacionadas pero diferentes, es el prejuicio contra la información militar y de carácter inmediato y de carácter predictivo sobre todo. Correcto. Sí, nosotros trabajamos en las Fuerzas Armadas, yo ya estoy en el retiro, pero siempre trabajas con información también de nivel estratégico. Es más, la Fuerza Aérea por su propia naturaleza es un arma estratégica, ¿no? Entonces requerimos producir inteligencia estratégica para el ámbito militar de la defensa, específicamente de la Fuerza Aérea. Y contribuimos con el sistema de defensa de inteligencia nacional, con produciendo inteligencia en el ámbito militar, las tres Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto. Y el sistema de inteligencia nacional, a través de la Dirección de Inteligencia, produce inteligencia en los campos no militares, ¿no? Se nutre también de la inteligencia que produce el sector interior, hay una Dirección de Inteligencia en el Ministerio del Interior que ve toda la inteligencia sectorial, la de la policía propiamente para sus actividades policiales, investigaciones criminales, enfrentar su tarea que tiene constitucionalmente, y también es parte del sistema de inteligencia el Ministerio de Relaciones Exteriores. Evidentemente no tiene una dirección denominada inteligencia por obvias razones, pero ellos tienen presencia en todo el mundo y hacen análisis pues, de las relaciones internacionales, análisis geopolítico de lo que está pasando en el entorno regional e internacional, que nutren el sistema, porque la producción de inteligencia va más allá del ámbito militar, o sea, abarca absolutamente todos los campos, ¿no? Y se requieren profesionales de todas las áreas. Es más, durante más profesionales hayan de diferentes expertices, es mejor el análisis porque cada uno con su expertise profesional tiene una percepción diferenciada sobre un mismo riesgo, amenaza, sobre un mismo escenario, ¿no? ¿Te animarías a darnos un ejemplo de lo que estás trabajando? Es un ejemplo interesado mío, ¿no? Me van a perdonar los amigos, pero uno también tiene su corazoncito. Putumayo, algunos elementos de juicio claro, que podamos decir, esto es inteligencia actual sobre el Putumayo y la triple frontera, Colombia, Brasil, Perú. Esto es inteligencia predictiva, en fin. Claro, es una de las zonas más convulsionadas, el Putumayo, ¿no? Es una de las zonas posiblemente más críticas porque geográficamente es un escenario complejo y adicional porque
en Colombia, que se han reactivado con ese nuevo gobierno, todas las operaciones contra todos los remanentes de lo que en algún momento fueron la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, porque todo ese proceso de paz lamentablemente no funcionó y hoy día están activas. Muchas de esas organizaciones en un momento traspasan la frontera. Entonces hay una necesidad de saber qué están haciendo en este momento, ¿no? Si es que hay presencia de ellos, si hay tráfico de armas, si están metidas con el narcotráfico, qué están haciendo. Esa es la inteligencia actual del momento. Pero no podemos descansar ahí, porque nosotros tenemos que proyectarnos qué es lo que van a hacer. Tenemos que seguir de cerca qué está pasando en Colombia, qué está pasando en Brasil, qué está pasando con las organizaciones del crimen organizado en la región, porque de lo que ellos puedan accionar podemos sufrir consecuencias en nuestro territorio. Entonces ahí viene la inteligencia estratégica de proyectarnos qué es lo que va a pasar. Y no solamente entra en la inteligencia estratégica, evidentemente hay otras modalidades de estudio, ¿no? Están los estudios de prospectiva que también nos hacen los escenarios, esos estudios de futuro. Que son variaciones de lo que llamamos pensar el futuro. Correcto, ¿no? Todas ellas están orientadas, cada una tiene una finalidad diferente, su metodología, pero que finalmente se integran. Que eso también es algo que creo yo que falta en el Estado. En el Estado debería haber un gran integrador que logre captar toda la inteligencia que produce el Sistema de Inteligencia Nacional, lo que sea de geopolítica, lo que sea de prospectiva, que está haciendo el CEPLAN muy bien, e integrarlos, ¿no? Porque nos va a ayudar a ver en qué escenario nos vamos a mover, qué amenazas se van a presentar, cuáles de ellas pueden afectar los intereses nacionales. Y hoy día con mayor razón, porque vemos que los escenarios cada día son más complejos, más difíciles de predecir. Otro ejemplo con la Amazonía. Permíteme decir, Chancay, Brasil. Ya no hablo del Atlántico ni de África, que la gente no piense en eso, ¿ok? Entonces hablamos Chancay, China, Brasil. Comunicaciones, Brasil, costa peruana. No está funcionando nada todavía. La Interoceánica Sur tiene poco uso. Y más abajo están las vías del Capricornio, que también van de Brasil hacia Chile, en este caso, que ya están andando. ¿Qué nos puede aportar la inteligencia estratégica en relación a la pregunta cuáles son las principales amenazas o problemas que hay para resolver la comunicación desde el punto de vista del interés peruano, ¿verdad? Entre el Brasil y la costa peruana? La inteligencia estratégica, para comenzar, tendrá que determinar cuáles son los intereses que tiene Brasil, que es un hegemón geopolítico en la región, ¿no? Expláyate un poco sobre eso. Eso Es muy importante lo que le está diciendo, amigos. Claro, tiene un posicionamiento muy particular en la región. Y de una u otra forma, lejos, porque no está a la altura de Estados Unidos, pero trata de ser un contrapeso en la región con respecto a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y creo yo que hoy día esa posición que tenemos con Chancay nos da que tenemos un momento histórico, creo que está viviendo nuestro país, que ojalá que nuestros políticos lo aprecien, porque esa posición geoestratégica que tenemos en el puerto nos puede abrir las puertas a toda la región y posiblemente con el país que más deberíamos tener relaciones con Brasil, porque Brasil es la potencia regional. O sea, tenemos los mercados más grandes y parece que estuviéramos de espaldas a ellos, ¿no? Es el país con que tenemos las fronteras más largas y no lo vimos, por posiblemente también los temas políticos, ideológicos tengan su tiene su factor, ¿no? Mira, en los 60, que yo me acuerdo, en la discusión con algunos amigos diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay pocos, pero sobre todo con militares de los años 60 y 70, incluyendo algunas apreciaciones de Mercado Jarrín, que la teníamos por razones de trabajo, de Instituto de Planificación, Cancillería, Cuartel General del Ejército. Funcionaba un sistema de decisión y un sistema de inteligencia. Entonces decían, no, con Brasil hay que poner un poco, porque si no nos comen, nos llevan. Y ahora mismo, hace poco, otro amigo que trabaja en estos temas, un antiguo almirante en situación de retiro, también tenía esa actitud que yo pienso que de repente era muy fundamentada, y yo como joven no sabía bien los fundamentos en los años 60 y 70, tal vez hasta 80, pero hoy día me parece que es más importante lo que tú estás señalando. No, y además algún dato interesante, que con Brasil compartimos la Amazonía, el pulmón del mundo, una de las fuentes de agua dulce más grandes. Y ellos han generado todo un sistema para proteger su Amazonía y nosotros recién estamos tratando de hacer lo mismo porque hay una indiferencia. Estamos hablando de Sibán. Correcto. Ese es otro tema muy criticado por los militares, me refiero al Instituto Ejército,
en años pasados, siglo pasado anteriores. Correcto. Hoy día, ¿cómo está ese asunto? Yo creo que ya despegado porque hay una ley, la Fuerza ya lo está propiciando hace muchos años, estamos tratando de, inclusive se han mandado a hacer estudios especiales que determinan los beneficios que va a tener para la economía del país articular todo un sistema de protección de nuestra Amazonía, ¿no? Basta ver lo que está pasando en Puerto Maldonado, cómo se está destruyendo todas las áreas por la minería ilegal y hay una indiferencia. Lo que pasa es que yo quiero también hacer mención a algo, porque muchas veces se dice inteligencia no funciona, y en realidad muchas veces inteligencia ha alertado. Lo que pasa es que están las agencias productoras de inteligencia y los consumidores, que son los decisores políticos, las autoridades. Entonces muchas veces las autoridades tienen información, pero no toman las decisiones en base a inteligencia por diferentes factores, o diferentes intereses, como bien lo sabemos. Así ¿no? es. Una pregunta para que nuestros amigos también se enteren de esto y lo estás explicando con mucha claridad. ¿Qué inteligencia se provee al Congreso? Claro, por ley. Ese es un tema Sí. bien fregado Bien en todos los estados. Correcto. Estados Unidos, Francia, seguramente en la China también, porque son diferentes entes que cada uno tiene su foco de correcto, ¿no? La ley que dice que la Dirección de Inteligencia Nacional produce inteligencia estratégica para el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. Pero también doctrinariamente se dice que se produce inteligencia para los gobiernos, para los diferentes ministerios, para los diferentes sectores, para los gobiernos regionales y locales. El tema va que y la Comisión de Inteligencia que tiene el Congreso debe tener acceso también a información privilegiada que produce la Dirección de Inteligencia. Pero como digo, lamentablemente la falta de cultura e inteligencia hace que muchas veces quienes están en el Congreso no sepan qué pedir, no saben inclusive qué capacidades tiene una agencia de inteligencia del Estado. A veces hemos tenido gobernantes que posiblemente también los tengan. Por eso te digo que es sumamente importante generar esa cultura de inteligencia entre las agencias que producen ese conocimiento y el decisor político que muchas veces no existe. Y algo que sí, no tengo la respuesta cómo solucionarlo todavía, pero que me parece interesante, que debería haber un marco legal, algo que sancione, por poner un ejemplo, a las agencias de inteligencia cuando tienen la información y no se la hacen llegar oportunamente a los decisores políticos, porque puede tener consecuencias. O caso contrario, ¿qué sucede cuando el político o el que toma las decisiones sí tiene la información y no hizo nada? ¿No? Ejemplo, el periodo Belaúnde número 1, ¿no? Cuyo efecto fue el desastre del crecimiento de Sendero Luminoso y luego del MRTA en el periodo de García. Pero eso no se creó con García, ni por García, Correcto. ni por lo que hacía García. Así es. Eso ya venía de atrás, que fue el periodo en que el presidente Belaúnde pues tenía muy bueno en unas cosas, pero no tenía la comprensión ni la utilización por lo que se ha visto y por lo que yo sé de mi actividad política esa época. Acuérdate cuando comienzan los movimientos guerrilleros en el país a finales de los 60 y principios de los 70, la policía y las Fuerzas Armadas rápidamente acabaron con esos grupos guerrilleros, y los jóvenes oficiales del ejército en esa época alertaron que había sido relativamente fácil porque no estaban equipados, no estaban adoctrinados, no estaban bien organizados, pero que si no se hacía nada esto iba a crecer, y parece que no los tomaron en cuenta porque crecieron y aparecieron en los 80, Sendero Luminoso, Sí. después el MRTA. Y por otro lado, algunas de las aplicaciones de inteligencia en el Instituto Ejército, insisto, no puedo hablar de la Marina, en este momento sería muy largo hablar de Marina y de Fuerza Aérea, se daba con cierto sesgo tomado de la doctrina francesa, porque el ejército se reconstruye o se construye por primera vez un ejército profesional en el Perú con la misión francesa que presidió Clement, que luego se hizo peruano, se nacionalizó peruano y murió peruano, ¿verdad? Entonces esa doctrina en los años 40, 50 se encuentra influida, ¿no?, con una marca del colonialismo y también de la Guerra Fría. Sí. Entonces, el tema de la subversión terrorista, porque hay subversión terrorista y subversión no terrorista, correcto, hay terrorismo subversivo y terrorismo no subversivo, se tomó de la doctrina francesa, sí, que se empleó en Argelia, que fue terrible. Entonces, algunas de esas cosas que la gente no sabe fueron las que produjeron problemas acá. Vamos a otro corte y luego te doy la palabra para que retomes esto, y yo ya me abstengo de muchos comentarios, pero quería compartir contigo esto. Vamos al otro corte.
Maestro, maestra, si hoy dejaras de trabajar, ¿tu familia estaría protegida? Con Derrama Magisterial tienes beneficio por retiro, invalidez total permanente y fallecimiento, además de servicios exclusivos para ti y los tuyos. Todo esto por 27 soles con 50 céntimos al mes. Afíliate hoy. Llama al 995-088-101 o escríbenos por WhatsApp al 984-020-912. Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Bienvenidos a TV 360, la app de TV gratis para todos. Más de 190 canales para ti, 100% gratis y en todos tus dispositivos. Mira las mejores series peruanas e internacionales, películas taquilleras y los dramas más top. Vive la pasión del fútbol con L1 Max, con lo mejor del fútbol peruano a un preciazo. Todos los partidos totalmente en vivo y en HD. Mira desde cualquier lugar del Perú con megas ilimitados. TV 360, la app de TV gratis para todos. Maestra, maestro de Lambayeque, imagina retirarte con tu fondo asegurado y tu familia protegida. Eso es Derrama Magisterial. Rosa Horna, tu afiliadora en Chiclayo, tiene la respuesta. Con Derrama Magisterial accedes a beneficios por retiro, invalidez total permanente y fallecimiento. Llámala al 949-487-200. Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Quieres saber lo que realmente pasa en el Perú? Desde la costa, la sierra y la selva, las voces del país se conectan en una sola señal. Estés donde estés, mantente sintonizado. Ingresa a www.rcrperú.com. En la parte inferior derecha podrás ver opción de TV o radio en vivo. Dale clic y listo. Estarás en sintonía en tiempo real. Noticias, cultura, comunidad, todo el Perú en un solo sitio. RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué lástima que lo que se conversa fuera del micro no se pueda transmitir, porque muchas veces los comentarios son más ricos. Continúa, por favor. Sí, ¿no? Como yo te he comentado hoy día, yo quiero hacer un comentario que me parece interesante, ¿no? Y el público creo lo habrá escuchado. La semana pasada se ha dado el primer Consejo de Inteligencia Nacional de este nuevo gobierno. Buen caso. Y por primera vez en estos consejos de inteligencia, en la que mensualmente se reúne el director de Inteligencia Nacional con todos los directores de inteligencia del sector Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, ha asistido a la Presidenta de la República con todos sus ministros. Entonces, evidentemente, eso le da un mayor impulso y creo que está tomando conciencia de la importancia que debe tener inteligencia para la conducción del Estado, no solamente para temas de seguridad y defensa nacional, para el mismo desarrollo, el fortalecimiento de la democracia, para establecer políticas públicas, ¿no? Entonces, o sea, no es un asunto, hay que subrayarlo, perdón, ¿no? No es un asunto solamente de armas y militares, es un componente de la producción, distribución y uso y mantenimiento de la inteligencia. Correcto. El ciclo de la inteligencia. Así es. Hoy día en las agencias de inteligencia, inclusive militares, hay civiles. O sea, requerimos el concurso de expertos en otras áreas que no las vemos los militares, evidentemente. Por ejemplo, Luis Naudi, que era diplomático, trabajaba con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No exclusivamente, pero principalmente. Por supuesto, inclusive en algunos otros países han dado un paso más adelante y absorben o se colaboran mucho con estos centros de pensamiento estratégico que generan también un conocimiento de futuro todo interesante y que se pueden nutrir las agencias de inteligencia. O sea, estamos en una época de cambios. Es más, muchas empresas están aplicando la famosa inteligencia que se aplicaba en el ámbito militar y la defensa también al ámbito empresarial, ¿no? Salió la inteligencia competitiva, la inteligencia corporativa, o sea, se está dando en todos los ámbitos hoy día, está creciendo significativamente. Y es más, a mí me parece sumamente interesante lo que yo comentaba
Tengo la suerte de enseñar en el Centro de Altos Estudios Nacionales, en el CAE, en la maestría de Inteligencia Estratégica, y la mayoría no son militares. ¿Qué curso tienes ahí? Inteligencia Estratégica. Y la mayoría no son militares, O son sea, civiles de diferentes áreas. El tema general. Claro, es interesante porque muchas más personas de diferentes profesiones, diferentes expertise profesionales están conociendo lo que es la inteligencia. Entonces eso me parece excelente por dos cosas, porque posiblemente algunos se insertan después a trabajar en el servicio de inteligencia, las agencias de inteligencia, porque tiene una base, y si no, donde les toque tocar van a tener también una idea diferente de lo que es inteligencia y van a poder usar mejor a las agencias de inteligencia, porque uno de los grandes problemas es que hay mucho desconocimiento, ¿no? También ha jugado, creo, negativamente la industria del cine, estas novelas del superespía, y se ha generado una idea equivocada de lo que es inteligencia. Y hoy las redes las no informadas, Así porque hay algunas informadas, correcto, pero la gran mayoría no lo son. Correcto, ¿no? Hoy día, si antes las agencias de inteligencia carecían de información, hoy hay un exceso de información, mala información, desinformación, ¿no? Porque hay gente que está produciendo mala información justamente para afectar todos los procesos de inteligencia, porque nos cuesta mucho más verificar la fuente, la credibilidad de las informaciones. Hay que hacer un esfuerzo de extender estos conceptos básicos, porque hay personas que con la mejor buena voluntad, correcto, por ejemplo, confunden geopolítica y inteligencia con lo que yo llamo el diarismo. Entonces creen que la noticia del día, todo el tiempo están hablando de geopolítica, pero están hablando de una noticia, no están hablando de un periodo, de una estructura, correcto, de un sistema, de un proceso, están hablando de la noticia, que sin duda es importante, que correcto, si matan a Trump o matan a otro, bueno, obviamente, ¿no? Pero no hay que confundir nunca lo que es el diarismo, que sirve para la inteligencia actual. Correcto. Es que la geopolítica... Y que hay que pasarlo por un filtro de lo que se llama verificación. Correcto. Por supuesto, en inteligencia todas las informaciones con las que se manejan tienen que ser verificadas, comparadas, comprobadas con varias fuentes de información para darle un grado de credibilidad óptimo, ¿no? Porque lo que busca la inteligencia es justamente producir ese conocimiento que sea útil para tomar decisiones con los menores niveles de incertidumbre. Evidentemente es imposible acabar con toda la incertidumbre, ¿no? Es imposible, pero sí requerimos que quienes tomen decisiones estén bien informadas para que eso en consecuencia van a tomar mejores decisiones. Ahora también lo cierto es que no todos los que toman decisiones utilizan la inteligencia, lamentablemente, ¿no? Porque por diferentes motivos, porque también hay un juego político, hay un juego de otros intereses, o manejan informaciones que no necesariamente las tenemos que conocer quienes proporcionamos la inteligencia, ¿no? Bueno, por eso es interesante, y yo te pido que otro comentario acá, te pongo como hipótesis lo que tengo en mi cerebro, ¿no? En una frase: no hay inteligencia continua y de mejoría permanente si no hay un sistema institucional que sea verdaderamente sistema o sistémico, como quieran decirlo, estructural u holístico, que funcione y que tenga medidas de ajuste y corrección. ¿Cómo andamos en ese proceso que tiene que ver con la organización y gestión de lo que debe ser un sistema nacional de inteligencia? Correcto, yo creo que hemos pasado en la región en general y el Perú en particular por unos procesos complicados después de la década de que combatimos a la subversión, por Montesinos, todo. Acuérdense que en una época se cerró lo que era el Sistema de Inteligencia Nacional, ¿no? O el Servicio de Inteligencia Nacional. Algunos se tuvieron que ir al extranjero. Correcto, ¿no? Yo todavía tengo contacto con alguna buena gente de esa época. Pero es ilógico. Otros ya murieron, pero tuvieron que ir al extranjero. Pero nadie puede parar una agencia de inteligencia. Las agencias de inteligencia tienen que trabajar continuamente, ¿no? Permanentemente. Es una actividad que se realiza las 24 horas del día, los 365 días del año. No puede parar. Un problema también en nuestras o que ha sucedido, creo, en la región, que yo creo que tiene que haber un control democrático, porque debe ser a las agencias de inteligencia, porque realizas operaciones especiales, manejas información sensible, etcétera, etcétera, pero no solamente preocuparnos por controlarlas, debemos preocuparnos porque funcionen de la mejor manera, darle todas las capacidades, tanto humanas como técnicas o tecnológicas hoy en día que se necesita. Hoy hemos visto en lo que ha pasado estos años cuántos directores de inteligencia han cambiado. ¿Qué continuidad tienen? ¿A cuántos han salido? Eso es una degradación y casi prostitución de un sistema. Yo hago una comparación cuando daba estas clases. Le decía, miren, usted se imagina un hospital que no funciona o que no tiene un buen director. ¿Para qué sirve el hospital? Sirve para recuperar y para prevenir y para curar. No solamente para curar, sino también para prevenir. Pero si no funciona, no le interesa. Bueno,
¿De qué se nutre el hospital? De información sobre el paciente, sobre el entorno, sobre lo que compra, lo que vende, el tiempo y muchos factores. No puede parar. El sistema de inteligencia tampoco puede parar porque tiene que ver, bien hecho, con la salud de la República. Correcto. Y evidentemente también un analista de inteligencia no lo forma solamente con un curso, tiene que tener permanencia, no estar metido en los temas con los cuales se está trabajando. Entonces, si hay constantes rotaciones, también afecta ese proceso de análisis, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos factores que han afectado a nuestras agencias de inteligencia. Por suerte, yo veo con buenos ojos que hay muy buenos profesionales que están actualmente trabajando en todas las agencias de inteligencia y eso la debe fortalecer. Y si hay el apoyo del gobierno, con mayor razón. Esa es la primera línea de defensa de cualquier país, son sus sistemas de inteligencia. No es lo que le va a dar la alerta temprana, la que va a ver esos detalles que no ven otras personas, otras organizaciones, ¿no? Para poderlas con antelación preverlas, ¿no? Las agencias de inteligencia, como yo siempre he dicho, no están para resolver las crisis, sino para anticiparlas, ¿no? Para que no sucedan. Anticiparlas y poder decir esto es o no sé lo que es. Correcto. O tengo dos versiones sobre lo que es. Correcto. Esto es la circunstancia que hay. Es como cuando están en una batalla y se ven las películas, ¿no? Le dan una información contradictoria. No es que uno esté mal o el otro esté mejor, es que las circunstancias son esas, están partiendo de evidencias y están infiriendo, deduciendo relaciones unas cosas con otras, pero ¿quién decide? ¿El de inteligencia? No. La inteligencia no decide el jefe, correcto, el presidente, el ministro, el gerente corporativo de Petroperú, el gerente del Banco de la Nación, el gerente del Banco Central, esos son los que deciden, pero tiene que haber sistema funcionando. Correcto. Vamos a un corte último y luego te voy a pedir que nos toques un tema que yo sé que están trabajando ustedes muy bien, sobre todo estos jóvenes como tú que han pasado recientemente a situación de retiro. Iván Loaiza, si me corre también, hasta ahora no puedo entrevistarle porque para que nos comente sobre el tema del ciberespacio y inteligencia artificial. Vamos al último corte. Iván Loaiza. ¿Sigues pagando de más en otros bancos? Profe, escucha esto. Con la derrama, sacar tu crédito es más fácil que mandar un audio. Solo 2 pasos. Desde 300 soles hasta 125.000 soles. Una tasa que te mereces para una cuota más baja. Ese ahorro se queda en tu bolsillo para lo que necesites. Al Perú, llevando la información a rincones más alejados del país. RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sigues pagando de más en otros bancos? Profe, escucha esto. Con la derrama, sacar tu crédito es más fácil que mandar un audio. Solo 2 pasos. Desde 300 hasta 125.000 soles. Una mejor tasa que trae una cuota más baja. Ese ahorro se queda en tu bolsillo o puedes darte un gustito. Más que una foto, más que una credencial, es una llave a grandes beneficios. Este es nuestro carnet universitario. Gracias a él obtenemos el medio pasaje en el transporte público y descuentos en espacios culturales. Y lo más importante es que acredita oficialmente nuestra condición de universitarios en todo el país. Este año será dedicado al Papa León XIV. Porque el Papa es peruano. Solicítalo en tu universidad o escuela superior. Ellos son los encargados de gestionar la emisión del carné ante la SUNEDU. Con ello tendrás beneficios especiales en cultura, turismo, patrimonio histórico y actividades recreativas. SUNEDU, comprometidos con una educación superior de calidad. Bien. Sí, ahora tú me preguntabas. Otros temas del espacio que tienen que ver con la Fuerza Aérea, pero no solo con ella, y la inteligencia artificial. Cuéntanos. Bueno, hoy evidentemente el fenómeno de la guerra, los conflictos armados, y todos no solamente están en los dominios naturales, que era el mar, tierra, aire y espacio, sino se han llevado al ciberespacio, ¿no?
Hoy día las principales amenazas o una de las principales amenazas a la seguridad y el desarrollo de los países, inclusive hasta en los procesos electorales, vienen por el ciberespacio, ¿no? O sea, hoy día es un dominio en el cual el Estado tiene que tener capacidades para defenderse de los ataques informáticos y también para obtener información a través de ellos, porque a través de las redes informáticas cruza mucha información. Y hay algo que creo que está revolucionando todo, es la inteligencia artificial. Para bien o para mal está revolucionando, y es más, yo que estamos hablando de temas de inteligencia, las mismas agencias de inteligencia también tienen que empezar a emplear una serie de inteligencias artificiales para procesar los grandes volúmenes de información. El problema es que habrá que saber detectar cuáles son las que sirven y tener todos los mecanismos de seguridad para evitar que a través de ellas más bien nos estén afectando la seguridad, todo. Y no es que va a desaparecer a las personas, en el caso de los analistas, sino al contrario, yo creo que nos va a obligar a tener mayores competencias, porque la inteligencia artificial no siempre nos dice las cosas reales o tal cual como son, ¿no? Porque depende de qué es lo que yo le pregunte, qué es lo que le cargue, es la información que me da, y hay veces esa información también es errónea. Entonces tengo que tener cierto nivel de conocimientos para no dejarme sorprender por la inteligencia artificial, pero es algo que sí o sí yo creo que tenemos que aceptar lo que ya está entre nosotros y tenemos que empezar a adaptarnos a él. Estamos perdiendo algunas capacidades posiblemente porque hoy día la gente ya no quiere leer, ya no quiere escribir, lo más fácil es todo, se lo pregunta a la inteligencia artificial, y en realidad la lectura en sí nos ayudaba a generar la imaginación, cuántas cosas, ¿no? Entonces se pueden estar perdiendo, o ya se están perdiendo algunas habilidades que nos daba hasta la escritura, porque hoy día como todos lo escribimos por acá, estamos chateando, escribiendo en nuestros celulares, en la computadora, y nos ponemos a escribir, nos damos cuenta que ya nos cuesta, ¿no? Entonces hay cosas que no las podemos perder porque inclusive ellas también ayudan a generar que estemos activos. Hay toda una teoría que ayuda a mantenernos activos, ¿no? Esa es la preocupación de la educación inicial, ¿no? La formación de la relación entre el cerebro del niño, su espíritu, correcto, ¿no? sus elementos bioquímicos, y su destreza fina motora, ¿no? Correcto. Porque eso es muy importante y todo eso se va arrastrando. Cuando yo enseñaba estas cosas o trabajaba en estos asuntos con personas como tú, le dábamos mucha importancia a la lectura de clásicos de historia, de geografía, de inteligencia. Por ejemplo, mucha gente se sorprendía de que el libro de Lawrence de Arabia, que se llama Los 7 pilares de la sabiduría, mucha gente no le tenía ganas, pero era el tratado de inteligencia que estudiaba la escuela, entre otros, ¿no? La escuela británica de inteligencia, porque ahí te está dando lo que en los términos corrientes se da el estudio de campo. Correcto. El ser humano y sus circunstancias, ¿no? No, yo creo que la lectura es fundamental. Yo creo que las personas que escogen a la inteligencia como un estilo de vida, porque yo creo que es un estilo de vida los que entramos en ella, tienen que ser un apasionado por la lectura, por buscar el conocimiento, por estar medianamente informado al menos, ¿no? Pero hoy día todos estos adelantos tecnológicos que nos ayudan en muchas cosas, porque nos ayudan, también creo que nos están haciendo perder muchas cosas, ¿no? Cuéntanos, nos quedan unos minutos más, cuéntanos un poco para que también sepan algunas de las proyecciones que tienen en la red en términos de inteligencia estratégica. ¿Qué están haciendo? Nos quedan unos 2 minutos. Sí, nosotros en la ONG que yo te menciono, como digo, estamos en 12 países, muchos profesionales. En este momento estamos ya creando un centro de pensamiento estratégico con la intención de asesorar a los diferentes gobiernos o instituciones públicas y privadas en temas de seguridad, desarrollo y defensa. Estamos ya por iniciar antes de fin de año una maestría en inteligencia electoral en convenio con una universidad de España en la que nos va a integrar a muchas personas de toda la región, catedráticos también de primer nivel. Entonces estamos trabajando porque queremos tener una región mucho más sólida, más fuerte, y creo que tenemos las competencias, y creo que hoy día la región está tomando un protagonismo considerable en el mundo entero, que pareciera que no nos hemos dado cuenta, pero ya no es el continente alejado de toda la realidad occidente. Hoy día incluye brasileros, gente de Guyana. Sí, correcto. O sea, no es solamente América Latina de habla hispano-gringa. Tenemos integrantes de Brasil,
Sí, de todos los países, inclusive como te digo, creció, ya ahí tenemos representantes en España, por ahí parece que va a entrar un italiano también, o sea, la idea es crecer. Y es más, cada uno con su expertise también, hasta con su cultura, suman a la capacidad de análisis que se realiza, ¿no? Que es fundamental. Una buena escuela de inteligencia es la holandesa. Los holandeses tienen mucha sabiduría para el comercio, para varias cosas, ¿no? Este ha sido un encuentro con Abraham Lescano Salazar, coronel en situación de retiro de la Fuerza Aérea, profesor en el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú, y que se despide de nosotros informándonos de esta red continental o bicontinental o de varios continentes que se va a dedicar a estos temas de inteligencia en producción, pero también en formación, en educación. Muchísimas gracias por tu contribución, y cuenten con este programa para poder colaborar con ustedes también en lo que estimen pertinente. Excelente, Manuel, te tomo la palabra. Siempre es un gusto verte y conversar contigo. Y nunca dejamos de aprender, siempre es un placer. Mutuamente, siempre aprendemos. Así es. Muchísimas gracias, a ti. Muchas gracias. Con amigos, con ustedes hasta una próxima oportunidad en una semana. Hemos presentado Geopolítica en RCR